pacto nacional para promover el desarrollo industrial mexicano. Que la economía crezca a una tasa de 6-7% para que pueda generar el empleo que el bono demográfico necesita. Para crecer necesitamos fundamentalmente una tasa del 6% anual que nos permitiría crear más o menos como 1 millón de empleos. El gran problema es que si la industria no se integra, el crecimiento no se va a dar. ¿Por qué hacer política industrial? Porque hay una crisis. Hoy día ya a nivel mundial hay consenso de que el Estado debe intervenir. Volver a una reconversión de la planta productiva. Se perdió y se rompió la cadena de producción en México. Nuestro PIB per cápita estuviera 4 veces más el actual que tenemos. ¿O qué es lo que se necesita para el milagro mexicano? México necesita crear más de 1 millón de empleos anuales y esto va a ser muy complicado si le apostamos a seguir siendo ensambladores en vez de productores. Necesitamos una industria que tenga 2 características, que sea competitiva y que sea generadora de empleo. El nivel de competitividad de nuestras cadenas productivas es muy bajo. El valor agregado que le damos es bajo. Si no cambiamos el modelo industrial y articulamos cadenas productivas y lanzamos un modelo competitivo, México no va a crecer. México da la impresión de dormir, mientras que el mundo cambia a su alrededor. Y las oportunidades con un nuevo presidente quieren una industria que quiere moverse con estas nuevas tecnologías. México debe despertar y recuperar el tiempo perdido. El modelo económico que fue hegemónico de 1983 a la fecha no funcionó. Que si bien México ha tenido un crecimiento moderado en los últimos 30 años, este ha sido totalmente insuficiente para satisfacer las necesidades del país y que, muy en particular, el ritmo de desarrollo industrial ha sido francamente decepcionante. Nos hemos movido bajo un paradigma que molesta decirlo, pero que es un paradigma muy válido, ¿no? De una declaración pública de que la mejor política industrial era la que no existía. El 82 para acá, salario contractual real ha caído en 50% real. Es una barbaridad, una barbaridad. Es decir, el modelo actual se ha ensañado sobre el salario de los trabajadores y eso ya no puede continuar. Es decir, fue un golpe de Estado intelectual, teórico, ideológico, sustentado por intereses muy especiales para, con el pretexto de una crisis de deuda pública muy grande en 82, decir que se había agotado el modelo de sustitución de importaciones. Lo único que sí tendríamos que cuidar es que de esta negación de política industrial no vayamos a pasar a una simulación de política industrial. Las naciones que han logrado altos niveles de expansión económica lo han hecho en buena medida gracias a estrategias de desarrollo industrial que les han permitido articular esfuerzos de los sectores públicos, privados y académicos. Y hoy Asia, como lo puedes ver en la gráfica, tiene ya el 70% del valor agregado manufacturero del mundo, China tiene el 30%, América Latina ha perdido los últimos 20 años el 20% del valor manufacturero mundial que tenía. Entonces, cuando China y cuando India trajeron el mundo de desarrollo en la segunda revolución industrial en los últimos 50 años, una tercera parte de la raza humana llegó a la fase final a los 8, 9, con una tasa de crecimiento de hasta 12, demandó demasiada demanda y están subiendo todos los precios, otros precios están bajando y se desacelera la economía, se detiene la economía. China tiene una política pública impresionante. Las particularidades de los planes en China estriban en que se insertan en un proyecto de país que no se constriña a sexenios, como es el caso de México, sino que va muchísimo más allá.
Pero si tan solo México tuviera el mismo tipo de atención hacia el desarrollo de la economía mexicana, lo mismo que pensó China para desarrollar su economía china, habría muchas cosas que México puede hacer. Focaliza sectores, jerarquiza sectores, tiene una fuerte y decisiva presencia del Estado no solo en las directrices de la economía, sino también en la actividad económica misma. Pero, no, lo que tengo que explicar de la política industrial en la Unión Europea es algo que existe de muchas maneras, no solo de lo que entenderíamos como un Estado. Sobre todo un proceso de creación y un clima de cooperación entre el gobierno y el sector privado. México está en una oportunidad ideal con Brasil para poder dar el tono para todas las Américas. Un Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, de que participe el sector privado y el gobierno al mismo tiempo. Porque el contexto macroeconómico lo que nos está diciendo, de algún modo, es que ni fue capaz de prever la crisis, ni fue capaz de proporcionar las soluciones, ni fue capaz tampoco de pensar en un contexto distinto que permita que nuestra situación propia en México y la situación global pueda funcionar de una manera más eficiente. Obedece a un cierto estancamiento en el debate que no ha podido salir del falso dilema entre proteccionismo y apertura. La liberalización comercial, más la ausencia de una política industrial, como comentábamos, esto no se vino acompañado, al entrar a la globalización no nos acompañamos de una política industrial clara, pues lo que generó sí es rompimiento de cadenas productivas. Las compañías y los países que se volvieron los ganadores son los que actuaron como Corea, que tienen esta política industrial, y espero que México se mueva en esta dirección. Es momento de que la estrategia sea complementada con la adopción de políticas de fomento modernas y flexibles, concentradas en revertir los efectos que ha tenido la aplicación de una política de apertura indiscriminada, la cual ha privilegiado la importación de bienes intermedios y de consumo. El nivel general de la innovación en México es realmente bajo, no solamente en comparación con otros países de la OCDE, sino también con las economías emergentes más dinámicas. Hemos iniciado un proceso de globalización aquel tiempo hacia afuera, pero lo que no hicimos fue la tarea hacia adentro, y es precisamente lo que estamos tratando de reconstruir hoy por hoy. Hemos seguido estrictamente el consenso de Washington, cuando ya ni en Washington hay consenso de que esta debe ser la ruta. De tener una política industrial flexible, dinámica y de largo plazo, que nos permita crecimiento sustentable, crecimiento inteligente y, como decía, crecimiento incluyente. Necesitamos aumentar definitivamente, 1, el contenido nacional de nuestra producción. 2, necesitamos tener mayor valor agregado vía innovaciones. Hay que acelerar la transferencia y la adquisición de tecnología para ponernos a la par en materia de competitividad. La urgente necesidad de tener una banca de desarrollo activa, más que pasiva, ya que antes incluso la banca era tan activa que pudo lograr desarrollos conjuntamente con el sector privado, tomando riesgos y hacer grandes desarrollos. La política industrial, dijo, debe estar orientada a generar puestos de trabajo y a generar un desarrollo tecnológico. No podemos seguir siendo tan conservadores porque corremos el riesgo de quedarnos sin nada que conservar. No puede ya ser el negocio como siempre lo hemos hecho, la actividad comercial. Tenemos que retroceder y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que las grandes revoluciones económicas se han presentado en la historia? Se requiere de una política industrial de tercera generación, que no implique un retorno al proteccionismo, pero que tampoco asuma la apertura indiscriminada como condición indispensable. Porque para el proceso de industrialización y de cambio en este mismo,
Es necesario que haya inversión y no puede haber inversión si no hay financiamiento. Los elementos para una política industrial están ahí. México se está hablando de banca de desarrollo. El tema del financiamiento es muy importante para la política industrial. Es hacer una reconversión del sistema de fomento del país. Y esto implica la banca de desarrollo por un lado y al proceso de promoción país por el otro. Tendríamos que aplicar políticas de selección de ciertas actividades, el uso de empresas públicas para llenar huecos y la inversión masiva en capacitación, en infraestructura, apoyo a las instituciones. Pero además, también tenemos que tener la capacidad de atraer inversión, de estimular la inversión, de aumentar el ahorro para poder financiar la inversión. Y necesitamos tener cuidado con respecto al tipo de inversión. Toda la inversión no va a ser necesariamente igual. Pero no es solo un problema de política frente a la crisis. La política industrial lo que es en un contexto de crisis, reactivar la economía, pero corregir el mal desempeño de la economía y transformar la estructura productiva. Eso va más allá de reactivar o de incentivar la demanda. El apoyo a la cadena de la planta productiva es fundamental. Así vamos a apoyar el mercado interno, así vamos a apoyar el mercado externo. Porque el sector industrial, el sector manufacturero, más que el agropecuario, más que el de servicios, es el que más genera oportunidades para aumentar las productividades de sus ramas. Es que este país necesita una política industrial y este país necesita la planeación de esa política industrial, donde la planeación de la política energética es fundamental. La política de ciencia, tecnología e innovación es una parte fundamental de la política pública. La Comisión de Competitividad no va a fallar. Vamos a sacar una ley reglamentaria que corrija el rumbo económico de este país. Necesitamos tener una política macroeconómica que sea propicia al crecimiento. México requiere de una estrategia para crear nuevas industrias domésticas que generen empleo y construyan puentes industriales y tecnológicos. Fundamentalmente se requiere de una Rectoría Estatal del Desarrollo Nacional, como lo establece el artículo 25 de la Constitución, que implique la gobernanza y orientación de ciertos mercados. Hay signos alentadores para pensar que hay un espacio hoy en el país y en el mundo para regresar a una política industrial moderna, competitiva, eficiente. Las grandes revoluciones económicas han sido cambios paradigmáticos cuando se han fusionado dos eventos, las revoluciones de la comunicación y los regímenes energéticos. Y es interesante porque el presidente hizo una prioridad, que es el desarrollo de nuevas iniciativas en la energía, y las telecomunicaciones están en el camino correcto. Sin duda queremos ser una potencia industrial, una nación incluyente, equitativa y por supuesto un México próspero. La política industrial debe ser uno de los elementos, aunque no el único, para lograr un cambio estructural de nuestras economías. Es que debe de ser una política que esté enfocada a la creación de puestos de trabajo. Esto es un elemento fundamental, o es una directriz básica para México. En general, yo creo que hay tres ingredientes básicos cruciales para el éxito de políticas industriales. Tiene que haber inversión en innovación y capacidades, tiene que haber acceso al financiamiento y tiene que haber una infraestructura adecuada. Si no hay más inversión en infraestructura, no vamos a generar el millón de empleos que requiere el país cada año. O sea, tenemos que aspirar a una política industrial que sea sistémica, que sea integral. Si no es así, no será una verdadera política industrial. Ahorita tenemos una tercera, ante la aparición de una tercera revolución industrial. Por eso quería yo venir aquí y tener esta plática en México con respecto a los prospectos de ser los dirigentes en nuestra nueva era de la historia. Podría ser un punto importantísimo, pivote para las Américas y en particular desde aquí hasta Chile, porque este es el siguiente lugar en el que vamos a ver un gran movimiento hacia esta nueva era. Nos encontramos ante la oportunidad histórica de apostar por una mayor apertura, pero no de tipo comercial, sino una más importante,
una apertura de mentalidad que nos libere de los dogmas ideológicos y los prejuicios que han dominado la toma de decisiones económicas en el pasado. El equipo México quiere ganar y ser el milagro, y si todos se comprometen con esa meta, puede suceder.